Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Gracias por seguir a nuestro lado, amables televidentes. Estamos aquí desde el canal de los campeones Luna TV, Canal 53, en la versión correspondiente a esta semana de nuestro programa. Gracias sinceras por seguir a nuestro lado. En breve continuamos. Desde tiempos inmemorables, los avances de la civilización han dependido de la transmisión, de la diseminación del conocimiento. Necesariamente estamos hablando de la educación. Éramos prácticamente bestias. Estamos hablando de los humanos ancestrales. Vivíamos en cavernas, vivíamos de la cacería, comíamos carnes crudas. Pero el tiempo fue avanzando. Se descubrió el fuego. Luego se descubrió la rueda, se inventó la rueda. Pero nosotros casi no conocemos cómo eran aquellos tiempos. Solamente en base al estudio de los fósiles que poco a poco los científicos van encontrando, podemos conocer parte de las costumbres de los humanos ancestrales. ¿Cuándo comenzamos nosotros, los seres humanos actuales, a conocer precisamente lo que era parte de la historia o de la prehistoria? Cuando hemos comenzado a encontrar pinturas, pictogramas dentro de cavernas. La pintura fue el posiblemente primer método de relativa escritura, porque quedaban plasmadas las costumbres de aquel entonces, las bestias que acostumbraban a cazar, lo que era su entorno. Por lo tanto, esas pinturas rupestres sobre rocas, sobre paredes de las cuevas, fueron los primeros métodos de escritura que permitieron a nuestros ancestros humanos dejarnos un recuerdo, dejarnos algunas pistas de cuáles eran sus estilos de vida hace decenas de miles de años. Posteriormente, en la antigua Persia, comienza la escritura cuneiforme, posiblemente de forma cuasi paralela con el antiguo Egipto. Se recuerda que fue Champollion, aquel que descifró los llamados jeroglíficos, que no eran más que unas figuras representando conceptos que no eran palabras, para nosotros comenzar a conocer el primer método de escritura que hasta la fecha hemos descubierto de la antigüedad. También se recuerda que de forma paralela, en la antigua China, el mismo método, aunque con figuras distintas, también comenzaron a escribir la historia por medio de gráficos dibujados, de figuras, de una especie de pictogramas. Los chinos especialmente sobre papiro, no sobre piedra, no sobre paredes. Al paso de los años, ya después del año 1500 de la era cristiana, en medio de una época en que el mundo se abocó a inventos, a desarrollos, a avances, que se conoce precisamente como el Renacimiento, se recuerda que Gutenberg inventó la imprenta. ¿Qué fue la imprenta? La forma mecánica de poder reproducir en gran magnitud, en grandes cantidades, escritos que antes eran únicamente posibles a mano, con calígrafos. La imprenta comenzó a multiplicar la educación, la diseminación de la información. Se pudo comenzar a compartir el conocimiento y a partir de ahí, precisamente, se pudo multiplicar la cantidad de personas que pudieron educarse de forma distinta. La educación antes solamente era posible, solamente tenían acceso los hijos de los poderosos, los hijos de los gobernantes. Los libros eran escritos a mano, solamente podía irse a las bibliotecas a estudiar, pero con la imprenta se disemina la información. Con la imprenta, la invención de la imprenta, los seres humanos pudieron comenzar a estudiar en masa, a asistir por millones a las escuelas. Por lo tanto, es la educación, señoras y señores, el eje fundamental para que los seres humanos podamos
ir adquiriendo desde los pequeños años o desde los primeros años, desde pequeños, desde niños, ir adquiriendo el conocimiento que otros se han encargado de plasmar en libros, en obras distintas. Claro que tenemos ahora muy distinta posibilidad o muy distintas posibilidades como la red global del Internet, las computadoras, los teléfonos inteligentes, tabletas y toda esta tecnología que nos permite leer sin que necesariamente sea un libro. Pero hubo que escribirlo, alguien tuvo que escribirlo antes de que se copie o se publique en redes cibernéticas. Por lo tanto, nuestro país, para entrar directamente al grano, no puede tener ninguna excusa desde el ambiente de las autoridades, desde el gobierno central, para que nosotros hayamos pasado una vergüenza tan grande como la que se había pasado ya en 2015. Hay un informe internacional que se llama Informe PISA, y precisamente, antes de dar detalles, quiero que ustedes conozcan en qué consiste exactamente el Informe PISA. Veamos. ¿Qué son las pruebas PISA? PISA es un esquema de evaluación creado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pretende crear una medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de un país a otro. Las pruebas se realizaron por primera vez entre 1997 y 1999 y desde ese momento se determinó que su ejecución sería cíclica, cada 3 años. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria. Son elegidos en función de su edad, 15 años, y no del grado escolar en el que se encuentran, séptimo a 11. Este sistema de evaluación se concentra en examinar las competencias, es decir, se busca medir a los jóvenes en cuanto a sus habilidades para analizar situaciones, resolver y solucionar problemas en escenarios a los que se podrían enfrentar en su vida adulta. Más allá de saber de memoria un texto literario o un tipo de ecuación específica para solucionar un problema matemático, las pruebas PISA buscan que los estudiantes tengan presente la lógica para encontrar la respuesta correcta. Este diseño de preguntas se enfoca en 3 competencias: competencia lectora, competencia matemática y competencia en el área de ciencias. La competencia lectora se enfoca en saber qué uso pueden darle los estudiantes a distintos tipos de texto para desarrollar su conocimiento, encontrar alguna información específica útil para su vida y participar en sociedad. La competencia matemática busca saber si una persona es capaz de comprender y clarificar el papel de las matemáticas en el mundo. Por último, la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias. Eso es el informe PISA. Nosotros necesariamente tenemos que preocuparnos por el mal desenvolvimiento que República Dominicana ha tenido, justamente partiendo sobre todo después de los logros en contra de Leonel Fernández en aquel entonces, cuando era gobierno entre 2008 y 2012. Bueno, pues fue necesario, como ustedes posiblemente recuerden, las marchas amarillas de las camisetas amarillas, en que hubo que exigir que el gobierno de Leonel Fernández, que ahora aspira de nuevo a ser presidente de la República como candidato de Fuerza del Pueblo y una coalición que conforman 6 partidos opositores, quiere ser gobierno de nuevo en la República Dominicana. Leonel Fernández, recordamos que iba de viaje hacia Europa en aquel entonces y dijo: por más que brinquen y pataleen, no van a tener el 4% de la educación. Tenemos que recordar quién es Leonel Fernández y cuál era su visión de la inversión del Estado en la educación. Se logró por la presión social que se asignase el 4% del Producto Interno Bruto del país al sector educación. Todo esto, señoras y señores, significa que una cantidad de millones y millones de pesos son destinados supuestamente al Ministerio de Educación en nuestro país desde hace años. ¿A dónde ha ido todo eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué
escándalo tras escándalo. Se recuerdan los escándalos del ex ministro de Educación, ex precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro. Los escándalos de todo el dinero sustraído, uniformes que jamás llegaron, libros de texto que jamás llegaron. ¿A dónde fue todo ese dinero que se robaron? Ahora, el actual ministro de Educación, de escándalo en escándalo, tampoco llegan uniformes, tampoco llegan mascotas, tampoco llegan libros de texto, tampoco llega todo el desayuno y almuerzo escolar que debe llegar. No estaban listas, no están listas las escuelas, faltan aulas, más de 500,000 de niños dominicanos que no asisten a la escuela por las irresponsabilidades. Sin embargo, se gasta una cantidad de millones y millones diarios en publicidad anunciando supuestamente una revolución educativa del actual gobierno. Entonces, ¿qué va a decir este gobierno? ¿Qué dice Danilo Medina Sánchez? ¿Qué dice Andrés Navarro? ¿Qué dice Antonio Peña Mirabal? Estos dos, tanto el anterior como el actual ministro de Educación. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que República Dominicana ocupe el último puesto a nivel de educación? Estamos hablando de que de 79 países, República Dominicana ocupa el último lugar como el peor país del mundo de los 79 países, de las 79 naciones que son en cierto modo auditadas, que su educación, sus sistemas educativos son, revisados cada 3 años. El anterior reporte PISA fue en 2015. Los resultados que se conocen ahora en 2019 son precisamente de los análisis de 2018. Quiere decir esto que en los gobiernos de Danilo Medina Sánchez, en el reporte PISA de 2015 y el reporte PISA de 2018, han sido los gobiernos de Danilo Medina Sánchez en que más dinero se ha gastado en el sector educación en República Dominicana, supuestamente desde el punto de vista de la asignación presupuestal. Nunca en la historia había dispuesto el gobierno dominicano de más dinero para el Ministerio de Educación. Y nunca en la historia había tenido la República Dominicana un desempeño tan malo y tan vergonzoso como está evidenciando ahora este reporte PISA. Veamos qué habla precisamente el reporte PISA sobre nuestra zona y la forma de evaluación. ¿Cuál es para ti el mayor desafío que todavía enfrentamos en la región en materia de educación? Valeria, muchas gracias. Una muy buena pregunta. Bueno, en la región hemos logrado que la mayoría de nuestros niños entren en la educación en la edad adecuada y que terminen por lo menos una educación primaria, y muchos de ellos siguen en la secundaria y hasta terminan. El grave problema para nuestra región es que estos niños y niñas que asisten a nuestras escuelas y liceos en toda América Latina no están aprendiendo las habilidades y las competencias que son necesarias en el mundo de hoy para tener éxito en el trabajo y también para contribuir con la sociedad. Soledad, con base en estos retos que nos acaba de comentar Emiliana, para ti, ¿qué importancia tienen las evaluaciones para medir los aprendizajes de los estudiantes? ¿Por qué crees que se deben aplicar estas pruebas y cómo contribuyen a la calidad educativa? Lo que nosotros vemos es que las pruebas de aprendizaje son un GPS sobre la calidad educativa. Estas pruebas nos permiten ver cómo le está yendo a los niños, cómo le está yendo a las escuelas, cómo le está yendo a los países con sus aprendizajes. Permiten a quienes hacen política educativa fijar metas de mejoras, fijar áreas donde quieren mejorar. A las escuelas encontrar pares de escuelas que están haciendo mejores sus aprendizajes y lograr mejorar. Y a los docentes encontrar en los alumnos las áreas de mejoras que quieren lograr. Lo que estamos viendo en América Latina, que es un paso al frente muy interesante, es que más países están participando en pruebas regionales e internacionales como las pruebas PISA, y esto es un paso adelante para la región, ya que permite comparar países entre sí y encontrar países que son un ejemplo para los países de América Latina y el Caribe. Y esto no queda ahí. Quiero que ustedes conozcan qué opina el periodista argentino Oppenheimer, una persona que escribe para el Nuevo Herald y otras publicaciones de carácter y de influencia mundial, de cuáles son las razones para que sean justamente países asiáticos de regímenes cerrados los que hayan obtenido una mayor calificación, no solamente ahora, sino también en 2015, repitiendo ahora, sobre todo China es el país que exhibe precisamente la mayor calidad educativa. ¿Cuáles son los motivos, de acuerdo a Oppenheimer, que han permitido justamente a que sean aquellos países los que muestren un mayor desenvolvimiento? Pero del mismo modo que los países latinoamericanos, en este caso vergonzosamente encabezados por República Dominicana, entonces tengan el peor desempeño en materia educativa. ¿Qué dice Oppenheimer al respecto?
En mi libro, en Basta de Historias, cito varios motivos por los que estamos últimos en la lista de todos los países del mundo prácticamente. Por ejemplo, tenemos las vacaciones más largas del mundo. Yo sé que los jóvenes cuando escuchan esto nos tiran con tomates, pero lo cierto es que un niño en Japón va a la escuela 243 días por año. Y no solo va a la escuela 243 días por año, sino que estudia 12, 15 horas por día. Un niño en América Latina va a la escuela 180 días por año y muchísimas menos horas por día. Entonces, ya de por sí, un niño en América Latina promedio estudia casi 100 días menos por año que un niño en Japón o en China o en Singapur. No es que los niños allí en Asia estudien en la escuela en sí 15 horas, sino que van a la escuela de 8 de la mañana a 3 horas, a 3, 3 y media de la tarde, hacen estudios dirigidos y después, como cuento en el libro, de mis viajes a China, a Singapur, a varios países de Asia que están primeros en la lista, en este test PISA, después van a institutos privados para aumentar y mejorar sus conocimientos. Entonces, estos niños estudian todo el día. Hay una conciencia nacional y una conciencia familiar en la educación. Eso nos falta en América Latina. Decididamente que lo que ha fallado aquí, aparte de la falta de seriedad en cuanto al manejo de los fondos públicos, la distracción, el robo, la ineficiencia, la falta de preparación, los maestros no pueden cruzarse de brazos. ¿Quiénes son los que finalmente imparten la docencia? Son los maestros, son los profesores. Así que tanto tiene justamente el desastre educativo que el Estado Dominicano como gobierno ha mantenido en estos recientes gobiernos de Danilo Medina Sánchez, que nos han convertido en la vergüenza mundial, la vergüenza internacional, como el peor país en materia educativa. Eso es algo que está ahí latente y no hay absolutamente ninguna forma de excusarlo. No hay forma de justificar este desastre toda vez que se anuncia de que estamos en medio de una revolución educativa, que hay más dinero que nunca en la historia antes el pueblo dominicano había dispuesto de tanto dinero. ¿A dónde ha ido todo este dinero? ¿A dónde ha ido la preparación de los profesores, de los maestros? ¿A dónde ha ido la supuesta calidad de los programas educativos? ¿O es que solamente nuestros niños se están educando, escuchando malas palabras, escuchando palabras obscenas en los reggaetones, en la música urbana? Es la música urbana que está entonces, señoras y señores, educando a nuestros niños, a los hombres del futuro, a las mujeres del futuro, los supuestos profesionales del futuro. ¿A dónde está el cuidado de los padres, de las madres en sus casas? ¿A dónde está la revisión de los cuadernos de las mascotas? No es algo, es todo que está fallando el gobierno, está fallando el Estado, están fallando los profesores, la Asociación Dominicana de Profesores. Tiene que decir algo, que no sea excusarse, que no sea simple y sencillamente lavarse las manos. El sistema educativo, la responsabilidad, como dije, en las casas. Todo, absolutamente todo se evidencia que está fallando con este vergonzoso reporte, con estos resultados del reporte PISA de 2018, colocando a República Dominicana en el peor lugar, el último lugar de calidad educativa. Esto no puede quedar ahí, y mucho menos ahora tener declaraciones tan irresponsables como la del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, el propio embajador de República Dominicana en Washington. Sí, José Tomás Pérez dice que hay que esperar 20 años para ver los resultados de lo que se está haciendo ahora en educación. No, señor, los reportes son inmediatos. Si usted analiza, si le hace una prueba, PISA o cualquier otro tipo de prueba a un alumno, el reporte es de lo que viene del año anterior y del tras anterior. No hay que esperar 20 años. Eso quiere decir que supuestamente esta generación no va a ver resultados. No, señor, estamos viendo los resultados de la desvergüenza, de la ineficacia del sistema educativo dominicano en los gobiernos de Danilo Medina Sánchez. Eso es ahora. Se está evaluando lo que ha sido la educación de los últimos años, de los recientes años. No hay que esperar 20 años. Estamos evaluando la actualidad. La educación es algo que automáticamente usted lee, recibe una docencia, una clase en el aula, automáticamente eso debe quedar en su mente. El conocimiento no es algo a largo plazo, eso es una estupidez, tanto de Antonio Peña Mirabal como también del embajador en Washington, que nada tiene que ver con esto. ¿Cómo es posible?
No, señor, si usted aprende algo, automáticamente termina de leerlo o automáticamente su profesor termina de decirle, ahí ese conocimiento está, y si se le hace una prueba, si usted realmente retuvo ese conocimiento, inmediatamente una evaluación debe ser positiva. Esto es algo absolutamente incierto, absolutamente sin sentido, decir que hay que esperar 20 años para poder ver los resultados de la actual educación. República Dominicana definitivamente es un país fracasado en los gobiernos de Danilo Medina Sánchez, y no creo que esto sea casual. Gobiernos semitiránicos, gobiernos corruptos, irresponsables como estos, necesitan personas con falta de formación académica para que desconozca cuáles son sus derechos y precisamente manejarlos como se viene manejando la sociedad dominicana. Es preocupante. Los padres tenemos que preocuparnos. Hay que preocuparse, señoras y señores. El país va por mal camino. Un país sin educación es un país sin futuro. Los gobiernos de Danilo Medina Sánchez han matado la educación, están matando el futuro, porque personas sin formación académica lamentablemente no pueden garantizar un futuro distinto que no sea irnos al abismo. Les invito a permanecer en sintonía. Esto es Objetivo RD desde el canal de los campeones Luna TV, canal 53. Aquí siempre hay más. Objetivo RD en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones.